Buenas noches, bienvenidos a RM. Arrancamos la semana después de un fin de semana que tuvo un poco de todo y particularmente lo que tuvo fue una calle que volvió a llenarse, una plaza que volvió a llenarse. En un momento era todo festejo, un 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Era casi una reivindicación frente a los muchos que creían, escribían, decían, manifestaban en los distintos medios que el peronismo estaba muerto y era una manera de decir que estaba vivo y era, insisto, todo risa, todo festejo, todo buena convivencia, hasta con los medios opositores que trataron de demostrarlo, que no había ataques como había habido en manifestaciones anteriores frente a otros medios que tenían otro color político. Hasta que pasó lo que todos vimos, hasta que pasó lo que nos hizo avergonzarnos profundamente y que tuvo que ver con profanar, con violentar, sin ningún tipo de explicación más que el odio. Y yo diría que no están cegados de odio, que sabían perfectamente lo que hacían los inadaptados e inadaptadas, porque no fueron solo hombres, hubo un par de mujeres también, identificados. Lamentablemente la justicia dice que no hay delito, por lo menos la justicia porteña, tampoco la justicia federal, que frente a esto que pasó no se puede hacer nada. Arrancaron las fotos de los muertos de esta pandemia, de los más de 115.000 muertos, caminaron sobre las piedras, se vio gente agarrando las piedras, se vio gente arrancando las fotos, y ahí ya dejamos de pensar, miren qué bueno, cómo el pueblo se puede manifestar pacíficamente en un momento donde los ánimos están tan caldeados. Dio mucha bronca, dio mucho odio. Intuyo, creo, que a los propios, a los que estaban en esa plaza, tampoco les gustaron esas imágenes. Tampoco escuché, por lo menos, perdón si me la perdí, digamos, pero manifestaciones muy contundentes de repudio sobre lo que pasó, ¿sí? Sí. Particularmente los que convocaron. Pedro, el ministro del Interior, sí, repudió. Sí. Y algunos otros integrantes del oficialismo repudiaron. El presidente la CGT también. ¿El presidente de la Nación? El presidente de la Nación no se manifestó al respecto. El presidente de la Nación no se manifiesta respecto de forajidos y forajidas que profanan la memoria de los más de 115.000 muertos identificados. Insisto, no es que no se sabe quiénes fueron. Lamentablemente la justicia entiende, por lo menos por el momento, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia federal, que no hubo delito. Pero acá no tiene que ver con una cuestión de si hubo delito o no hubo delito, sino lo que significó el quiebre de esa plaza. Se rompió la plaza en ese momento, se rompió el espíritu que trataba de manifestarse en esa plaza. ¿Y para qué lo voy a decir yo si lo puede decir tanto mejor Pablo Muse, el papá de Solange? Una de las caras, a veces las tragedias, los desastres, necesitan caras para que empaticemos, necesitan historias, y creo que la de Solange fue ese papá que no se pudo despedir. ¿Por qué? Porque las restricciones eran muy estrictas, porque las cumplían, porque se las hacían cumplir, independientemente de que hubiesen cuestiones humanitarias que tal vez ameritaban, como en este caso, que un papá se pueda despedir de una hija. Mientras tanto, no nos olvidemos, hay una causa, la causa tramita en San Isidro, en los juzgados federales. Ahora la Cámara tiene que ver si es la jueza Arroyo Salgado o el juez Mirabelli quien lo va a seguir, pero mientras los que decían, por ejemplo, el papá de Solange, que no podía despedirse de su hija y que no podía darle el último adiós, no era despedirse porque se iba de viaje, no era despedirse porque se iba a una beca, se estaba muriendo. Mientras tanto, en Olivos se festejaba. Eso se está investigando, eso es cierto. Pero digo, insisto, me parece hasta obsceno estar hablando yo cuando está del otro lado de la línea el papá de Solange. Creo que está en Neuquén, está Pablo y los saludo. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Romina? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, me parece que nosotros no tenemos mucho más para decir. Por supuesto, repudiar, señalar, insistir con esta idea de que la plaza de la alegría, la plaza de la vuelta del peronismo, la plaza que quería mostrar
que habían vuelto mejores, se quebró. Creo que en el instante, no solamente donde empezaron a caminar sobre esas piedras, que es caminar sobre los muertos, sino además en el instante donde arrancaban la foto de tu hija. Quiero dejarte el aire a vos. Sí, Romina, realmente lo que pasó ayer fue frustrante, indignante. La familia está con muchísima bronca, no solamente por esto, sino por todo lo que ha pasado anteriormente, pero ayer creo que se cruzaron todos los límites. No se puede entender que este tipo de gente haya hecho lo que hizo y es algo que no tiene palabras, no encontrás palabras para ver terrible barbaridad que hizo este señor con una señora y además gente que también los victoriaba y los aplaudía y los mandaba a seguir sacando todo, arrancando todo, pisoteando lo que son para nosotros las almas de nuestros seres queridos. Porque esas piedras realmente para el gobierno queman, ya no saben qué hacer. Y creo que esto demuestra en cierta forma que esta gente que hizo eso piensa igual que el mismo gobierno. Esas piedras y esas fotos molestan. Yo preguntaba a Pablo recién si había habido una disculpa, cuando decía, bueno, no sé si una disculpa, un repudio, todo queda chico, ¿no? Todas las palabras parece que quedan cortas, que ninguna alcanza para tratar de expresar lo que estamos pidiendo. Y recién Javi me decía, bueno, sí, habló Guado de Pedro, el ministro del Interior, un hombre que tiene mucho peso dentro del gabinete. Ahora, vos, digo, ¿te hubiese cambiado en algo? Después de lo que te pasó, creo que no hay nada más horrible, más horroroso, más espantoso, y nadie podría decir que puede entender el lugar en el cual estás. Pero ¿hubiese cambiado en algo escucharlo a Alberto Fernández, escucharlo o leerlo al presidente de la Nación, que en parte estaba convocando a esta plaza a condenar lo que pasó con la foto de tu hija, con esas piedras que vos decís le queman al gobierno? No, realmente esperar una disculpa del mismo presidente o de los funcionarios que hoy actualmente están en el gobierno no cambiaría nada, no va a cambiar nada. Igualmente te digo que desde el 16 de agosto del año pasado hasta la fecha ningún funcionario se ha comunicado con la familia, así que no podemos esperar nada ni del presidente ni de los funcionarios que están abajo. Al señor Guado de Pedro tampoco le creo, realmente, porque no lo dicen de corazón, lo dicen porque como para expresarse nada más, pero no le creo ni a él ni a Sergio Massa y no sé quién más creo que se expresó en repudio a lo que pasó ayer. Ahora, Pablo, ¿entendés? Digo, la locura y todos, ¿no? Les estoy hablando a todos, pero siento que estoy ahí muy cerquita de Pablo, del papá de Solange en este momento. La locura que estamos viviendo, donde entendemos que los muertos de la pandemia son muertos que hoy le queman al gobierno y casi estamos, digo, a 2 minutos de decir que son muertos de la oposición y que por eso hicieron lo que hicieron. ¿Se entiende el nivel de locura? Sí, mira, para el fanatismo cualquier cosa es eso, es sacar la foto. Lo que decían era que era propaganda en contra del gobierno, por eso arrancaron todas las fotos, todo no es una propaganda en contra del gobierno, es la realidad de lo que pasó en el 2020 y 2021. Es decir, tanto Solange y miles de argentinos que fallecieron sin poder despedirse de sus seres queridos. Si eso les molesta, lo lamentamos, pero es la realidad, es lo que pasó, es lo que hizo este gobierno. No permitirnos despedirnos de nuestros seres queridos. Cerraron todas las provincias, no nos dejaban circular, mientras ellos sí estaban de joda. Entonces, vuelvo a repetir, si les molesta, lo lamentamos, pero las fotos de Solange y de todos los demás que estaban ahí van a seguir estando y la van a sacar y van a seguir estando. Una y 1000 veces la vamos a poner. Nadie nos va a negar el derecho que a Solange se lo quitaron. Pablo, te mando un profundo abrazo y me vuelvo a quedar con esto que me sorprende. Ahora estamos con Leandro Santoro, candidato encabezando la lista en la ciudad de Buenos Aires, y me vuelvo a quedar con esto que me decís, nadie nos llamó, independientemente que vos decís, bueno, con el dolor que planteás no les creo, pero nadie levantó el teléfono. Déjame, si Leandro no quiere, porque no me gusta y no quiero que se crucen, pero yo conozco, y además lo conozco, no puedo decir que somos amigos, pero sí que tenemos una muy buena relación con Leandro, conozco de su sensibilidad, conozco el tipo que es,
y no creo que esto le resulte indiferente. De hecho, se ha parado y ha cuestionado muchas de las actitudes de gobierno del espacio político al que él pertenece, que también tuvieron un costo para él. Pero déjame, si me permitís un minuto, Lean, si no querés meterte en esta, me decís no quiero, digamos, la verdad que me decís no quiero. Pero ¿no te sorprende que nadie lo haya llamado, digo, desde el 16 de agosto hasta ahora? Es difícil opinar habiéndolo escuchado al papá diciendo que legítimamente no cree en nadie. Si yo estuviese en el lugar de él, tampoco creería en nadie. Entonces no me quiero poner en un lugar que le incomode a él. Porque diga lo que yo diga, obviamente le mando un abrazo y no te tengo que decir a vos que sabés lo que pienso de estas cosas. Lo sé perfectamente. Pero no quiero ni que parezca que quiero sacar provecho político, ni incomodarlo al papá de Solange. Ahora hay una pregunta que tiene que ver con la política y después de perder, de enterrar una hija, la verdad que, no, qué sé yo, todo el resto parece tan pelotudo, una anécdota, ¿no? Pero que se haya politizado al punto tal de que el papá tenga que decir que las piedras le queman al gobierno, digamos, que cada uno de los 115.000 muertos o esas piedras que vemos ahí le queman al gobierno. Insisto, está el papá de Solange y acaba de decir que no le crea a los políticos. Lo entiendo, yo en el lugar de él tengo 2 hijas también, no sé. Yo supongo que no podría seguir viviendo. Estando el papá en línea, le mando un abrazo. Insisto con lo mismo, yo estoy en campaña electoral. Y todo lo que digas va a ser usado en... Y si se enoja conmigo, tiene razón. Le mando un abrazo. Te mandamos un abrazo desde acá y, qué sé yo, a uno le sale pedir disculpas. Por supuesto que ni estuve en esa plaza, ni se me hubiese ocurrido, pero pedir disculpas por el profundo dolor que te generaron. Lamento, insisto, una vez más, que esto no sea delito, porque a veces sí creo que la justicia sirve, digamos, como es ejemplificadora, ¿no? A veces no puede ser que de todo lo mismo. Todo da lo mismo, vale todo. Vas, pisás una piedra que representa un muerto que además no pudiste despedir. Vas y arrancás una foto de una chica que murió sin poder recibir tu abrazo y da lo mismo. Y mañana seguís caminando por la calle y no tiene ningún costo. Lo lamento enormemente, tampoco vamos a forzar, digamos, hablé con... Todo el día me pasé hablando con jueces, con fiscales, en la ciudad, es algo, no sé si hubiese sido reparador para vos si esta gente hubiese tenido que pagar de alguna manera, pero lamentablemente no la van a tener que pagar de ninguna. Lo único que puedo decir es que te abrazamos todos desde acá y que te pedimos disculpas porque otra vez, ¿no? En esta Argentina no falla, las víctimas terminan siendo doblemente víctimas. Te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar en un día que sé que es muy particular para vos. No, Romina, realmente te agradecemos. Igualmente nosotros mañana a primera hora estamos haciendo una denuncia penal para pidiendo la identificación de estos bárbaros que hicieron lo que hicieron y ver qué sanción judicial les puede llegar a caer sobre ellos. Creemos que sí, no nos vamos a quedar tampoco con que no se pueda hacer nada. Me parece, la verdad, me parece genial que lo haga, me parece que es casi una obligación. Hoy puedo decirte simplemente que no se puede encuadrar en el delito, pero por lo menos que estén identificados, que sepas los nombres, que no sea gratuito. Digo, y no estamos, por supuesto, convocando un escrache, ni mucho menos, pero no puede ser gratuito cometer semejante hijaputés. La verdad que no puedes, o sea, no puede ser gratuito, no, de alguna manera algo, es profanar, alguna vuelta, alguien que tenga ganas, digo, sin forzarlo lo tiene que hacer. Me parece que está buenísimo que lo digas, que mañana vas a ir por lo menos para pedir la identificación y hacer la denuncia penal correspondiente, en este caso con la legitimidad que te da nada más y nada menos que ser el papá de esta chica, que claramente toda la vida vas a ser el papá de Solange. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Romina. Gracias a vos y a la audiencia y saludos a tu equipo. Un abrazo muy grande a vos. Lean, ¿cómo estás? ¿Sabés qué tengo ganas de preguntarte? Qué difícil te la están haciendo, perdón que me salga así casi en términos personales, pero qué difícil te la están haciendo, porque es una tras de otra.
es una tras de otra. Y vos ponés la cara, digo, y acá no te victimizo y te defendés solo, no necesitas que te defienda ni yo, ni Jairo, ni Javier, ni creo que lo vayan a hacer tampoco. Pero te la complican más desde adentro que de afuera. Loco, era la plaza de la lealtad, era el 17 de octubre. No puede ser que esas piedras sean de la oposición. O sea, los muertos son de la oposición, los muertos molestan, los muertos hacen ruido, pero te lo pregunto como candidato. Sé, de verdad, lo sé y me hago cargo. Salgan a decirme lo que quieran, kirchneristas, salgo con Leandro. Me imagino todas las que van a decir. Arranquen ahora si tienen ganas, no me importa nada. Pero te lo pregunto como político. ¿A vos no te parece que ya estamos completamente desquiciados para creer que los muertos tienen filiación política? A ver, es demencial que lo estemos discutiendo, que haya sucedido, que lo estemos discutiendo. Yo creo que tenemos un sector de nuestra sociedad que está enferma. Está claro que a mí no se me hubiese ocurrido nunca, jamás, arrancar la foto de una chica que falleció por el COVID. No sé cómo hablarle al padre. El padre está recaliente, tiene todo el derecho del mundo. No sé. Creo que en la Argentina a veces banalizamos el drama. Pasó antes con las bolsas mortuorias, ¿te acordás? En las manifestaciones opositoras que le ponían nombres de personalidades. No sé, pero ¿sabes lo que te van a decir? Perdón, pero ¿sabes lo que te van a decir? Estás comparando. No hay una que puedan hacerse cargo sin decir, no, pero mirá lo que hizo el macrismo, que tiró la bolsa, no, le porque puso yo no nombre. creo, lo que no creo que tenga sesgo ideológico, eso voy. Creo que en la Argentina están circulando discursos de odio, de intolerancia, que nos afecta transversalmente a todos. Creo que es un error suponer que una marcha como la de ayer se caracteriza por esto, como sería un error decir que toda la oposición estaba de acuerdo con las bolsas mortuorias. Creo que nos está pasando algo como sociedad, que estamos siendo demasiado tolerantes con el odio, con la intolerancia. Y hoy lo hablaba en la DAIA. Hoy estuve en la DAIA y les preguntaba a ellos qué opinaban. Digo, la tolerancia con la intolerancia, ¿no? Que es un dilema ético que muchas veces tenemos. Que parece que vale todo. Vale todo. Sí, en vale muchos todo. aspectos. Yo, para mí, no vale todo. Y bueno. Y lo que sí me interesa, pero no porque sea mi espacio político, porque la verdad que si fuese, no sé, si hubiese ocurrido una movilización de la izquierda, te diría lo mismo. Porque de verdad lo vengo sintiendo, que transversalmente me parece que hay un odio, una bronca, una intolerancia que corta transversalmente a la sociedad, porque además sería sencillo, si hubiese un partido del odio y la intolerancia solamente, bueno, se los aísla y ya está, pero es un problema más general. Y lo veo con preocupación, lo veo con mucha preocupación y me preocupa la pasividad. Pero ¿te preocupa esto de cara a, digo... A mí electoralmente... Yo lo entiendo, pero vienen las próximas elecciones. Digo, venimos de cuáles. Ya el otro día, ¿quién había sido? Jairo, hiciste vos la agenda de, digamos, de los las errores. Metidas ¿no? de pata. Metidas de pata si querés ser benévolo, digamos, ¿no? Si querés diplomáticamente. Llamarlo, Diplomáticamente. Digo, y vos tenés que hacer campaña en este marco. Digo, en algún momento, además por la relación que tenés con el presidente de la Nación. Yo le preguntaba recién si... Él dice, no me hubiese cambiado nada, no le hubiese creído. Pero en un marco como este, en una movilización de un 17 de octubre, en una plaza que claramente te la tiñó esto. Ahora lo vamos a ver, pero te lo terminó tiñendo, porque hoy el tema no fue que llenaron la plaza. Hoy el tema fue que pisaron los muertos y que arrancaron la foto. Digo, vos en ese marco, te lo pregunto porque no lo sé, ¿no te da para hablar con el presidente de la Nación y decirle, salí a condenar esto, no a poner orden, porque yo no pretendo, no soy tan... Digo, no tengo una visión tan romántica de la vida. Estamos todos hoy muy políticamente correctos. Me gusta. Iba a decir tan pelotuda de pensar que Alberto Fernández se puede parar en la mitad de la plaza con un megáfono y decir, gente, tranquilo, porque no estaba. Digo, y tampoco es la forma. Ahora, salir a condenarlo, decir que esto en la Argentina de hoy, lo que estás planteando vos, no se tolera, porque si no estás solo diciéndolo. Bueno, no. El primero que salió fue Guado de Pedro, que es la voz política del gobierno. En segundo lugar, yo creo que la discusión acá... Sergio Massa lo decía sí, recién pero fue también. el primero, por el gobierno habla seguramente... Guado, antes de hablar, ha hablado con el presidente o habrá recibido instrucciones del presidente. El ministro no va a salir a hacer una declaración de esa naturaleza por las propias. Yo sí, o sea, yo las veces que declaré las cosas que declaré, no le pregunté ni a Alberto, ni a Cristina, ni a Massa, ni a nadie qué es lo que tenía que decir, porque soy candidato y me preguntan en términos personales, pero cuando sos ministro, esa declaración tiene obviamente una dirección política, ¿no? Alguien que le indica al ministro salir a decir lo que dijo. Segundo lugar, creo que de verdad es necesario entender que esa movilización de miles de personas
si bien es cierto que la empañan, no se puede caracterizar por esto. No, la gente no se convocó en la Plaza de Mayo a faltar el respeto a los muertos del COVID. Era una movilización importante, las personas que estamos viendo acá, de manera injustificable, incomprensible y de manera insensible, que es lo que más me preocupa porque es la pérdida de la sensibilidad, cometieron esta barbaridad. Pisando, porque ahí estás pisando, es el famoso pisando eso es pisando cadáveres. Mirá. ¿Puede ser que no lo empaña? Ay, no estoy diciendo que... Mira, perdón, un segundo. Estoy diciendo que no lo empaña, estoy diciendo que no la define. Momento complejo, vení que te vamos a invitar con un café. Te vamos a invitar con un café. Déjame agradecerle a Martín Cabrales que finalmente, casi llegando a fin de año, logramos tener... Mirá, acá estamos. Tenemos las cápsulas, nos hacen el café. Tenemos para darte un café calentito porque ya el clima viene difícil. A ver si lo hacemos un poco más relajado, por lo menos, y poder hablar en términos un poco más tranquilos, café mediante. Pero, vuelvo a preguntarte esto. Vos decís, no fueron todos. Pero ¿cómo le explicás al que te tiene que votar que no son esto? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Ahora ya entran los chicos, que no son esto. No, mirá, nosotros defendemos... Primero yo no represento... A ver, creo que no me voy a, como cabeza de lista y orgulloso de la lista que integro, ninguna de las compañeras ni de los compañeros que integran la lista de diputados nacionales avala esto ni se asemeja a este acontecimiento. No podemos reducir un espacio político a esta barbaridad. Como tampoco sería justo reducir, o sea, a Juntos por el Cambio a las barbaridades que algunos de sus dirigentes cometen o dicen. Es injusto. O sea, yo no digo que la lista de Juntos por el Cambio la determina Fernando Iglesias. Y sin embargo, Fernando Iglesias hizo un montón de barbaridades que uno las circunscribe a Fernando Iglesias, que tiene esas características, pero, por ejemplo, no la manchan a María Eugenia Vidal. O sea, nosotros esa distinción, por lo menos yo la hago. Y en el caso de los compañeros y las compañeras que me acompañan a mí, son muy... Leandro, lo tengo que decir, como diría Jairo, pero porque si no me queda... No, es que no me parece que puedas... Mirá que tengo... ni siquiera... No quiero ser la peor relación. No sé ni si me tiene bloqueada. Nos hemos cruzado... Es la persona que creo que menos me gusta de la política nacional, Fernando Iglesias. Ahora, me parece que es incomparable Fernando Iglesias con... Yo no estoy comparándolo a Fernando Iglesias, lo que estoy diciendo es... Pero ya me comparaste la bolsa, ahora me comparas a Fernando Iglesias. No es lo que estoy diciendo, no es lo que estoy diciendo. Dale, trato de entenderte, porque, a ver, yo no estoy diciendo un acontecimiento se compara con el otro. Lo que estoy diciendo es tratando de aplicar un método. A nadie se le ocurriría, Fernando Iglesias o cualquiera, digo Fernando Iglesias porque es el que también, yo creo que más dolores de cabeza le trae a la oposición, digamos, ¿no? Pero olvídate, sacalo a Fernando Iglesias. Cualquier diputado, cualquier integrante o cualquier militante de una agrupación no determina las características políticas de un espacio político. Digamos, no podemos ser tan reduccionistas, a eso te digo, Romy. Es más, sacalo a Fernando, que hasta hice mal yo en ponerlo a Fernando, no por la comparación, sino porque lo que me interesa es ver, es esto del método. Porque si no vamos a los planteos maniqueos, donde todo se simplifica, y la simplificación es enemiga de la inteligencia y es amiga de la discriminación y de la violencia. Está mal que yo reclame que el presidente condene esto. No, estoy diciendo, cuando vos simplificás, la ultrasimplificación conduce a que se exacerben los ánimos, se recalienten los espíritus, la gente se enoje más. Y hay que desescalar. Nosotros tenemos que desescalar. Por ejemplo, yo me enojé siempre con esos discursos. De un lado está la República, del otro lado están las mafias. Es una exageración que lleva a que la persona que te cree, si vos, por ejemplo, crees en ese discurso, supongas que el otro no es un adversario, es un enemigo. Entonces, la forma de razonar que estás proponiendo vos es una forma que en el fondo termina retroalimentando este sistema, donde se divide el mundo entre buenos y malos y los errores tiñen todo. No pasa eso. Puede que no se tiñó la plaza por esto. No, lo que estoy diciendo, sí, lo que no lo determina. No lo determina. Exactamente. Dale, Javi. No determina, sí. O sea, horrible lo que pasó, terrible, no tendría que haber ocurrido. Sí, sin duda que estemos hablando acá demuestra, digamos, no solamente en este programa, sino todo el día de ayer y todo el día de hoy. Tenés ganas de hablar de otras cosas, yo entiendo, claro, pero vos también entendemos que no podemos dejar de preguntártelo, pero, digamos, a ver, ¿no? ¿te imaginás que si nosotros hubiésemos constituido una lista de personas irrespetuosas, irresponsables, con prontuario, yo lo entiendo, pero la verdad, viste, o sea, la lista que nosotros tenemos, Carlos Heller, no sé, todos los compañeros, G. Marciota, Tom Bolini, Ceci Barrio, no sé, Lorena Pocoy, la lista que me acompaña a mí de candidatos a diputados nacionales es una lista de primera, la lista de legisladores también. O sea, es muy injusto, como sería muy injusto cualquier generalización, porque el problema de la generalización y de la simplificación es la polarización extrema, que es el discurso de la ultraderecha hoy. Los buenos contra los malos. Si de verdad creemos que en política se divide la gente entre buenos y malos,
eso, en el fondo, alimenta una violencia que no sabemos en dónde termina, porque desde ese lugar llegamos a posiciones, como decía Alfonsín, antinomias irreductibles. Y las antinomias irreductibles culminan letalmente en conflicto violento. Esas antinomias irreductibles que vos haces referencia, ¿cómo se soslayan o cómo se superan el 15 de noviembre? Qué buena pregunta, Javier. Porque estamos todos en ese país. Sí. Están los ultras, están de un lado, los ultras del otro, los ultras de acá, los ultras de allá. Todos somos la Argentina. ¿Cómo hacemos? Y es la clave de la gobernabilidad, no solamente de los próximos 2 años, sino de los próximos 10 años. La Argentina tiene problemas tan graves que vamos a continuar con muchos de estos temas de agenda los próximos 10 años. La deuda va a seguir siendo un problema, la inflación va a seguir siendo un problema, la precariedad del mercado laboral va a seguir siendo un problema y un gobierno no lo va a poder resolver. Con lo cual es imprescindible encontrar un método para empezar a construir consenso. Imprescindible. Duró 3 minutos. Mira, Sergio Massa salió, perdón, pero un minuto, por lo que dice Javi, que me parece, ¿dónde lo tenía Sergio Massa? Bueno, proponiendo, digamos, una nota a Román Lehmann, ¿no? Le dio a Román una entrevista en Infobae. En Infobae, prácticamente proponiendo, digamos, este acuerdo. 5 segundos, Juntos por el Cambio rechazaron el diálogo con el gobierno tras las elecciones. O sea, me parece que a todos les gusta leer la Moncloa, la Moncloita, pero no tienen la menor idea, primero, ni lo que ahí lo tenemos. Terminada la elección, vamos a convocar un acuerdo con la oposición, los empresarios y los trabajadores. Salen Juntos por el Cambio y le dicen, no, le bajamos el pulgar a esto. Bueno. Desde Juntos por el Cambio, y lo tenés a Negri, rechazaron el acuerdo del gobierno por las elecciones. Pero vos te acordás que hace 6 meses atrás el reclamo era por más diálogo, más república, la crítica era a la polarización, al extremismo y a la grieta. ¿Qué está sucediendo acá? La ultraderecha le fija la agenda a la derecha, entre otras cosas porque van a terminar confluyendo, lamentablemente, salvo que pase algo. Pero ubiquemos a la gente. ¿Quién es la ultraderecha? Milei, Esper y todo ese sector. ¿Ellos son ultra? Y reconocen el liderazgo y la inspiración de Bolsonaro y de Trump. Si bueno, eso no está bien, no importa, está bien, te quiero ubicar. Ahí sí, estamos, es la ultraderecha. En el caso de Milei, a Vox de España, que es el nuevo fascismo español. Sí, exactamente. ¿Y esa situación no tiene un espejo dentro del gobierno? Pará, porque si no... No, bueno, pero... Eso me parece... son los ultras? A ver, ¿Y la ultraderecha y la derecha son los que se asumen a sí mismos como de centro derecha. Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, y ahí hasta posiciones más moderadas donde si querés lo podemos encontrar a Viral, a Santilli y a Larreta, ¿no? Que tienen posiciones más moderadas. Pero dentro de la derecha. Pero a ver, si yo te hubiese dicho también hace 6 meses atrás que María Eugenia Vidal se hubiese autopropuesto para presidir la Cámara de Diputados o que le hubiese propuesto a la ciudadanía que iba a romper un pacto tácito de la democracia, que es que el presidente de la Cámara lo tiene la fuerza que gobierna la Argentina, me hubiese dicho, no, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? Si de hecho hasta los radicales la salieron a criticar por decir eso. Ahí lo que hay es una tensión donde lamentablemente los sectores más ultras, más radicalizados, le fijan la línea a los sectores más dialoguistas, más razonables, más moderados. Y esta es una dinámica que se da de un lado y del otro y que lamentablemente conspira contra la posibilidad de construir consenso. Por eso me parece afortunada la pregunta de Javier, porque nos lleva a reflexionar a todos. O sea, si los sectores más ultras son los que determinan lo que te determina la línea, ¿cómo se resuelven los problemas en Argentina? Pero vos decís, por ejemplo, para que entendamos todos, que Milei, que Esper le está marcando la cancha a... que si mañana Juntos por el Cambio diría... A Patricia Bullrich. Que mañana, si Juntos por el Cambio saldría a decir... La Argentina necesita diálogo y consenso y nosotros, a pesar que no coincidimos con el gobierno, si nos convoca el presidente de la Nación, porque es el presidente constitucional, vamos, que es lo que hubiese dicho un tipo como Raúl Alfonsín si estuviese en la oposición de este gobierno, los sectores de la derecha o más reaccionaria les saldrían a decir, se dan cuenta, ustedes son kirchnerismo con buenos modales, quieren el mismo proyecto de país, entonces para que eso no suceda, abortan el proceso. Bueno, pero Leandro, es lo que le dijo la Plaza del 17 con Eve de Bonafini y Amado Boudou a Alberto Fernández. Vos te juntás con los ricos, te juntás con los empresarios, y era una plaza... No sé si vos fuiste, no sé si... Sí, fui, obvio. Bueno, pero era una plaza donde iba gente como vos, donde iba a hablar Alberto Fernández, que no habló, no se sabe bien por qué, y los que hablaron fueron, che, este se junta con los ricos y dialoga con los empresarios y los gordos. Entonces era una especie de apoyo, pero lo que veo ahí es como una interna a cielo abierto, pero ¿hay conducción en el espacio? Bueno, pero son cosas distintas. Primero, yo no voy a interpretar a nadie, digamos, porque en todo caso las personas tienen que defender sus ideas. Yo defiendo las mías. Para mí la Argentina requiere... no solamente de diálogo, sino además de un método, porque el diálogo sin método es un diálogo vacío. O sea, acá lo que hay que construir es una agenda y hay que ver de qué manera
se logra sincronizar o armonizar intereses contradictorios, porque los intereses del capital y del trabajo son contradictorios. Ahora, o nos ponemos de acuerdo o va a ser muy difícil, por ejemplo, que resolvamos el problema de la restricción externa o el problema de la productividad de la economía argentina. Pero Lean, vos decís, a ver, yo hablo por mí, no hablo por el resto, pero representás y encabezás una lista de un espacio político. En esto en particular, yo te digo que esta es la posición del Frente de Todos, esta. Después, si hay algún compañero o compañera del Frente de Todos que, digamos, tiene una opinión distinta, hay que ver también el que la expliquen ellos, digamos. Yo no voy a hacer explicaciones. Yo a Eve la quiero y la respeto mucho. No escuché lo que dijo. ¿Lo tenemos ahí, Pablo? Bueno. Perdón. ¿Está? La plaza del sí, pero no, Claro. ese pequeño clip. Dale, ¿lo querés ver con nosotros? Dale. Veámoslo. Dale. Nos dicen que la decadencia argentina comenzó con las políticas del peronismo. Yo quiero compartir una interpretación diferente. Lo que provoca el dolor de nuestro pueblo es el endeudamiento externo que una y otra vez han producido los gobiernos de corte liberal o neoliberal, y ha sido solamente el peronismo de Perón, el peronismo de Néstor y Cristina los que han desendeudado al país. Bueno, como dije, y se escandaliza tanto la oligarquía, en los próximos días Alberto tendrá que elegir si es Fernando de la Rúa o si es Néstor Kirchner. No nos engañen más con lo que dice que dan, porque dan la mitad de lo que dicen. ¿Y usted quiere que nosotros le paguemos la deuda a Macri, que es el chorro más grande que tiene el país? Señor presidente, yo le pido una cosa: que nos escuche, que nos atienda. Presidente, así. Bueno, no, pero ¿Puedo pará. contar las señas? Las claro. señas No, eran la pregunta es, tenés que remar remandan un dulce de montón. leche con Claro. dos escarbadientes, ¿no, Pero a ver, Santoro? que lo que escuché, nadie impugnaba el tema del diálogo político. Yo creo que, mira, yo tuve un reportaje esta semana con Berkovich que rebotó mucho. Mucho. Donde Ale me preguntaba también desde una posición más de izquierda qué opinaba sobre eso. Y yo le decía, mira, el diálogo político hay que mantenerlo con todos. El error consiste en decirle a cada uno lo que quiere escuchar. O hablar con algún interlocutor esperando que después te contrate cuando deje de ser funcionario público, que es algo que pasa muchas veces en el coloquio de idea, ¿viste? Que van los funcionarios públicos, le dicen a los empresarios los que quieren escuchar para que después los terminen contratando. Si a mí me invitaran a idea, yo iría. Si a mí iría cualquier... No te invitaron. No. Si me invitaran, yo iría a decir lo mismo que digo acá y articular las ideas desde la perspectiva ideológica que yo tengo, que es claramente la de una persona formada en la centroizquierda. La discusión acá no es si hay que hablar o no hay que hablar. La discusión es cómo logramos arbitrar el bien común y articular el interés general, entendiendo que la Argentina tiene que tener, por cómo está hoy la pobreza y cómo está la tasa de indigencia, una perspectiva que favorezca siempre a los más desfavorecidos, que trate de ayudar a los más desfavorecidos. Pero cuando veía a mis compañeros... ¿Entendés por qué? Sí, Hay una dale. cosa que es de fondo, ya termino. Hay Sí, algo que sí, es de sí. fondo, que es, si nosotros no vamos a discutir con los empresarios o no vamos a discutir con los movimientos sociales porque representan posiciones antagónicas, entonces no se puede articular el bien común. La única forma de articular el bien común es que estén todos representados. Y el Estado, que es el papel que tiene que cumplir, tiene que tratar de armonizar esos intereses. En este contexto, que es un contexto de mucha tensión social, mucha pobreza, creo que todos tenemos que comprender que no es momento de hacer recortes sobre derechos laborales, que no es momento de caer sobre los sectores populares, que ni siquiera es momento de avanzar en esas políticas que están proponiendo de insensibilidad social, que dicen, vayamos ahora a una política de equilibrio fiscal. Pero Lean, lo que te pregunto es el porteño, que te quiere votar a vos Sí. en las próximas... Igual esto que te decía era muy importante. No, por supuesto que es importante, pero lo que te pregunto, digo, es lo siguiente, que tenía que ver con el clip y con algunos agarrándose la cabeza. Digo, y se preguntan, yo te quiero votar a vos, pero vos representás a... Digo, en tu espacio, digamos, y vos representás como cabeza de lista a Vudú, a Eve, a Delía, porque entiendo de verdad, digamos, que hay un porteño, de hecho hubo muchos memes y mucho
mucha discusión en el debate diciendo, ¿no? El guiño o cierta fascinación con la figura de Miriam Bregman, de ella estamos hablando. O sea, dale, Leandro, animate y acercate, digamos, más ahí. ¿Cuánto tenés que ver con esta gente? Porque entiendo, es una posición absolutamente personal, pero que para el porteño hay ciertos personajes de los que vimos que son completamente expulsivos. Yo no personalizo y creo que es un error personalizar. Yo defiendo ideas. Y vos me conocés perfectamente y además puedo bancar con mi vida las ideas que defiendo. No tengo doble moral, doble contabilidad, doble nada. Digamos, soy una persona así como me ves acá y defiendo mis ideas. Toda la vida defendí un modelo basado en la producción, el consumo, el empleo, la distribución del ingreso, la soberanía del Estado Nacional, la integración regional con América Latina. Las banderas que nosotros defendemos son banderas que tranquilamente te pueden ubicar a nuestro espacio político, a la centroizquierda, y como lo puedo ubicar al PRO, a la centroderecha. Si vos mañana traes a un europeo acá, como decía Javi recién, y le preguntás, bueno, ¿qué es el equivalente de, no sé, del PSOE o del PP? Tranquilamente podés ubicar a los partidos políticos en esos campos ideológicos. Entonces, la discusión siempre se traba en términos de ideas y de proyectos. Está bien, alguno puede decir, el concepto, la categoría izquierda y derecha son categorías europeas o son categorías pasadas de moda, pero sirven para entender los intereses que defienden cada uno. Ningún partido político en el mundo se define por quienes integran a esas agrupaciones, sino por los intereses que defienden, por las políticas que proponen, por la mirada que tienen del Estado, por la mirada que tienen de lo público, por la mirada que tienen del mercado. Eso es lo que determina un espacio político. Después a vos te pueden gustar más o menos los integrantes de ese espacio político, porque si vos haces la lista de las personas que no te gustan de Juntos por el Cambio, también... Pero si te gustan menos, no te votan a vos, digamos. Pero el candidato soy yo. ¿Te gustan menos, no te gustan a vos? Es muy raro que a mí me pregunten... A ver, el candidato en la Ciudad de Buenos Aires soy yo y el candidato en la provincia de Buenos Aires es Victoria Tolosa Paz. Y lo que nosotros representamos es un conjunto de ideas y de valores en un movimiento muy amplio, como son todos los movimientos políticos de masa en la Argentina, por izquierda y por derecha. Hay gente que le puede gustar más un personaje, hay gente que le puede gustar más otro. Pero a Vudú, con lo que escuchaste, yo no ¿lo voy representás? a ver, ¿a vos te parece? No querés. No, pero a ver, si te acabo, antes de entrar en esta discusión, me acabo de disculpar con Fernando Iglesias por personalizarlo, para tratar de hacer una explicación, porque como estaba yo mismo cometiendo un error en la personalización, no voy a cometer la imprudencia de hacer lo mismo con gente que milita en mi espacio político. O sea, porque además creo que está mal, la política no se traduce en los DNI. Si vos para suscribir un proyecto político tenés que ver quiénes son las personas, digamos, me parece que estás perdiendo una dimensión que es infinitamente más rica. Porque, por ejemplo, de hecho, que es la dimensión de las ideas. De hecho, hay muchas personas, por ejemplo, Alberto Fernández no estaba en el Frente para la Victoria o en la Unidad Ciudadana que había constituido Cristina. Se incorpora después como consecuencia de un armado político con la intención de ampliar un frente electoral más amplio. ¿Con qué determinás entonces vos la identidad de tu proyecto? La determinás con las ideas y las políticas que se defienden. Nuestro proyecto político tiene una mirada clara en relación a lo que hay que hacer con la economía, qué hay que hacer con el Estado, qué hay que hacer con la integración regional, con América Latina, qué hay que hacer con las relaciones internacionales. Esa es la definición que determina por qué tenés que votar a una persona. Ese es el lugar, por lo menos, desde el cual yo me paro y trato de ser coherente y consecuente con eso. Leandro, muchísimas gracias. Estamos a nada, ¿no? ¿Cuánto estamos del 14? Menos un mes. Menos un mes. Pedí, yo Ya sé que menos vas a un mes. pedir, aflójeme un poco, aflójeme un Lo poco. último, ¿puedo una cosita? Aflójeme un poquito. Estamos, una cosita, un minutito. Sí, uno, dale. Muy difícil lo que está pasando hoy en la Argentina, hay una radicalización por derecha muy fuerte. La derecha viene con una agenda, la verdad, muy retrógrada, muy conservadora, de quita de derechos laborales, de pedidos insensibles de recortes sobre políticas sociales. El único espacio político que puede frenar esto realmente es el Frente de Todos. Ahora es a la derecha, porque acordate que antes era el único espacio político que puede frenar es ahora A Macri. Sí, ahora es a la Pero derecha. representa lo mismo. A ver, si la derecha mañana se fortalece, mañana Macri va a tener la sensación que puede volver a competir. Pero el problema no es Macri. A ver, ahí está. Si yo dijera el problema es Macri, bueno, a ver, estaría haciendo una simplificación absurda de la realidad, porque Macri representó las mismas políticas que representó Martínez de Oz en la dictadura militar y que representó Domingo Cavallo en el gobierno democrático. Aún así decís el problema no es Macri. Lo dije siempre, el problema no es Macri. Una vez se termina poniendo el nombre de Macri para simplificar en el debate público, pero la discusión es ideológica siempre, es lo que Macri representa o las políticas que Macri instrumentó. Bueno, la mejor definición es esa. La única forma de evitar que estas políticas vuelvan con Macri, con Larreta, con quien sea, es a partir de la construcción de un polo opositor a estas ideas pro
o cambiemos el pro, digamos, ¿no? Pero a favor de Sí. la industria, la producción, el consumo interno, Sí, la o tenés distribución que, del perdón, ingreso. ¿no? O tenés que gobernar bien para que te voten por eso, porque tal vez gobernás tan mal que la gente vota lo otro. No, nosotros gobernamos en pandemia. Entonces, a ver, gobernamos en total, pandemia sí, con sí. una crisis de deuda increíble, con una recesión de arrastre absolutamente, digamos, inédita en el mundo, digamos, y en ese contexto, digamos, la verdad es que yo creo que la gente entiende, o sea, sería muy injusto juzgar el gobierno de Alberto Fernández sin tener en cuenta la deuda, la recesión heredada y la pandemia. Bueno, En la PASO no lo entendieron. Claro, en la Bueno, a PASO, ver, no es que no lo entendió. La mayoría de los gobiernos en el mundo perdieron las elecciones como consecuencia de que el malestar en la sociedad es enorme, no solamente en términos socioeconómicos, sino también en términos emocionales, por lo que fueron los recortes a las libertades individuales, producto naturalmente de la política sanitaria. Ahora, creo que si la gente pondera cómo tenemos que salir de esta pandemia, con qué ideas, con qué instrumentos, con qué valores, la discusión es clara. O son las políticas de los 90, digamos, que básicamente las que trató de aplicar Macri durante sus 4 años, o son las políticas que permitieron que la Argentina se vuelva a crear empleo, se vuelva a redistribuir la riqueza, etcétera, etcétera. Y te reís si está mi gran amigo acá, Ahí Omar está, salúdense, Plaini. ahí viene, podemos hacer el cambio. Vení, Venga. Omar Plaini, la otra... Lo quiero mucho, La Omar. otra plaza, podemos Ustedes decir. tienen un cuadro brillante acá, ¿Te Va a gusta? ser- ¿Te gusta? es ¿Lo brillante. vas a votar? ¿Dónde votás vos? en la provincia. Ah, no, entonces no lo ¿Vos voto. creés que yo votaría algo que no sea peronismo? No, qué sé yo, no sé, están Ah, no, pasando no, tantas digo- cosas, Omar, no tengo la menor idea. Pero nos por ser queremos popular. mucho, desde Lean. siempre. Un cuadrazo, de los Muchísimo. cuadros más brillantes que tienen los jóvenes en la República Argentina. Bueno, se Leandro queda hablando Santoro. bien de vos, ¿te parece, pero ¿te ¿cómo parece bien? no? Hacen ahí, Ese hacen ahí el cuadrazo. pase. Está... Hace 40 minutos que están acá y no han podido con él. No, Desde lo discursivo. mire lo que les dijo. Mira cómo no me hago Desde cargo. lo discursivo, dije. Desde lo discursivo. Exactamente. ¿Cómo anda? Me gusta la campera. ¿No me vas a regalar una campera de esas? Con me mucho gusta. Vos sabés gusto. que yo le tengo un profundo amor a los... Es verdad. Lo sé. Mi abuelo era abogado del sindicato de canillitas, chicos. Claro, y le vengo pidiendo Bueno, camperitas acá tenés a alguien que Estamos tiene que ver rodeados. mucho que ver con esta historia. Estamos rodeados. Tenés que ser Plaza canillita, Italia. tenés que ser canillita, claro. Yo tengo No, que ser- abuelo, no. Claro. Arremangate y repartir los diarios a las 5 de la Está mañana. bien. Eso es. Que me cuesta levantarme a la Trabajo mano. abnegado si los hay. Están todos en Totalmente. internet ahora. Che, Omar, déjame preguntarte lo que le preguntaba y ahí ya arrancan Sí. los chicos porque tiene que ver con la ¿Cómo no? cuestión económica, pero ¿qué te pasó cuando viste la plaza del 17? Digo, la fiesta hasta que dejó de ser fiesta, la fiesta No, yo hasta... creo que coincido con Leandro. Vándalos hay en todos lados. Leandro dijo algo que yo lo he repetido muchas veces de un viejo maestro sindical nuestro, don Miguel Gacera. El mundo se resolvería muy rápidamente si de un lado están los buenos, de otro lado los malos, hacemos un enfrentamiento y ganan unos u otros. Pero estamos mezclados. Pero hay hoy parece que hay más malos en tu espacio que en el otro, No, ¿eh? no. Vándalos hay en todos lados. Y No aprovechan- vándalos, malos. Digo, entre aprovechan- buenos y malos y el aprovechan- concepto, digamos, bastante aprovechan- amplio de malo. Aprovechan este tipo de... De hecho, la CGT repudió eso. Sacó un comunicado, repudió la actitud de estas dos personas. Fueron más, digo, estuve en quienes Bueno, los los que hayan aplaudían, sido. los cebaban, 2, 3, los 4. Bueno, alentaban. después, idiotas útiles hay en todos lados. Sí. Lo que digo es que, lo vengo diciendo hace tiempo, primero estamos en un siglo mediocre. Mediocre. Mediocre desde el pensamiento, mediocre desde los estadistas. Desde mi mirada, uno de los pocos estadistas que tiene la humanidad hoy es el Papa Francisco, que te ayuda a pensar, a elaborar. O sea, no se discuten ideas. Coincido con Leandro, se discuten personas. Vos ves en los debates, lo ven ustedes. Y la mediocridad está en todos los ámbitos. No está solamente en un lugar en la política. Hagámonos cargo. Esta es una sociedad que siempre digo, en cada canillita siempre hay un frustrado periodista. Yo hace más de 40 años que estoy en esta actividad. Y he conocido esos debates entre dos vecinos que se paraban en un puesto de diario, donde está la pluralidad, porque no hay punta de góndola en nuestro kiosco de diario, y la discusión siempre terminaba igual, por cualquier tema. Religión, política, deporte, cultura. Si lo dice el diario es así. Eso quedó tan lejano, tan lejano. Hoy no existe así. Entre las redes, los medios, Pero- las barbaridades que se dicen, yo lo escucho también. Pero Omar, digo, vos decís hay un periodista frustrado, digamos, vos estás ahí, lo ves, Sí. digamos, tenés una enorme capacidad de análisis, mucho más allá que, y creo que mucho más interesante que muchísimos periodistas. Lo que le preguntamos a Leandro de alguna manera es si el impacto de esto puede
de alguna manera volver a repercutir, porque parece que la foto se repite, ¿no? Tenés la foto, de la foto, de la foto, de la foto. ¿Cuántas mostramos el otro día? Digo, no sé si vale la pena seguir haciendo el raconto. Pero en lugar de estar hablando de esta plaza, que pocos creían que se podía llenar de esta manera, realmente me parece que había muy poca expectativa de una plaza como esta. Hoy estamos hablando otra vez de otra foto. Hablamos de la foto de Sofía Pache, hablamos de la foto de Olivos, hablamos de la foto de Aníbal y Nick, si querés. Hablamos de la foto de Goyán con la platita y ahora hablamos de la foto de los tipos sacando. ¿Te lo puedo contraponer con algo? Con lo que quieras, pero digo, ¿por qué no habla el presidente? ¿Te parece una exageración que yo pida que el presidente de la Nación en una plaza convocada, es una exageración decir convocada por él? No, digamos... Fue vino y al final convocó. Fue vino. Una convocatoria medio Está bien, pero que se pare y diga, esto es una barbaridad. ¿Tanto le cuesta salir a decir es una barbaridad? Yo te voy a contraponer algo. Hoy fue una marcha, una movilización multitudinaria. Arrancamos a las 9, 10 de la mañana. Estamos hablando, ayer fue la del Día de la Lealtad, hoy estuvieron... el movimiento sindical. El movimiento sindical, la CGT, sí. Pero vos fíjate algo, nosotros hicimos una marcha multitudinaria, decenas de miles de compañeros y compañeras. No hubo un solo hecho que amerite poner la mirada ahí y decir, che, hubo un tipo de vandalismo, ¿qué pasó? Y lo digo también en buen sentido y en buena dirección. Eso no es noticia hoy. ¿Y por qué ¿Sabes no por qué? ¿Por qué no porque si hubiera habido un vándalo, si hubiera habido un vándalo que hubiera arrojado una piedra... Omar, ¿por qué no hubo una sola marcha? Eso te lo explico. La CGT está en un proceso de reunificación, un hecho para nosotros trascendente. Primero, para poder cuestionar al otro, hace falta que nos miremos hacia adentro. Hace muchos años que la base nos viene pidiendo a nosotros que nos unamos. Y este proceso comenzó con el Comité Central Confederal, donde dimos un ejemplo, que dos organizaciones, más que importantes del movimiento sindical, depusieron una actitud, el punto 2 del orden del día, que era un encuadramiento sindical que no es un tema menor. ¿Es Matas o Egippe? Uno de los compañeros es el secretario general de la CGT, Carlos Acuña. El otro es Ricardo Pignanelli, de Mata. Ahí comenzó a solidificar nuestra unidad. Lo segundo era esta marcha, que la CGT la convoca, quiero aclarar, porque con la información hay que ser preciso, a las 48 horas de las PASO, donde las precandidaturas se transformaron en candidaturas y hubo toda una serie de análisis, pues ya conocemos todo lo que pasó, las tensiones hacia nuestro interior. La fecha estaba. La fecha estuvo siempre. Sí. Después se sucedieron lo de la semana pasada, que hay una convocatoria de madres a Plaza de Mayo por el no pago de la deuda, una convocatoria del gobierno que después la modifica, la vuelve a incorporar y convoca a todas las plazas del país, a los poetas, a los artistas, a los músicos, a la sociedad en su conjunto. Bien. Nosotros la reivindicamos. Imagínate los que nacimos en una casa peronista, para nosotros cuando hablas de 17 de octubre y no se nos eriza la piel. Y no daba para acompañar, digo, pues esto no, porque confunde a la nosotros ya la gente. habíamos planificado Está y bien. está en el contexto, Romina, de nuestra unidad. ¿Vos sabés lo importante que es para el movimiento sindical argentino lograr esa unidad? Donde hoy estábamos todas las partes allí. Además estamos trabajando con un programa, porque también algunos hemos dicho siempre necesitamos un programa del movimiento obrero, necesitamos, bueno, ahora estamos trabajando en eso, haber elaborado este documento. Hoy repudiamos la actitud de ayer. Ahora, bienvenidos todos los que vayan a la plaza. A ver, para nosotros, aquellos integrantes del progresismo que no vienen de cuna peronista, que hoy reivindiquen el 17 de octubre, muestra, primero, que es una fecha inmanente. Segundo, que a la fecha nadie ha superado los tres grandes principios del peronismo. Y lo grande que sigue siendo Juan Perón y Eva Perón. Por lo tanto, así sucedieron los hechos. Y nosotros reivindicamos la plaza ayer. De hecho, nuestros compañeros, muchos asistieron allí. Algunos fuimos hasta las plazas donde vivimos porque el 17 de octubre es muy caro a nuestro sentimiento y a la historia de la clase trabajadora que se hizo peronista antes que Perón. Por eso siempre digo que para mí el peronismo de dos plazas, es ¿no? una estrategia de poder de la clase trabajadora. No hay dos plazas. No hay dos plazas. O sea, el 17 de octubre nosotros a veces lo conmemoramos en los campings de cada organización sindical. Pero, Romina, hay que entender esto. El peronismo trasciende el tiempo. Llevamos más de 76 años. Decime, ¿qué fuerza política superó los tres grandes principios del peronismo? Absolutamente ninguna. Plaini, además del tema de la unificación de la CGT, ¿no había también una intencionalidad política hoy en un acto importante, sin incidentes, incluso con presencia de gremios que tradicionalmente han tenido, por decirlo diplomáticamente, pica
enfrentamientos callejeros, en varias movilizaciones. ¿No hay también una intencionalidad política de muestra de poder para, como le decía Leandro Santoro, a partir del 15 de noviembre, ojo con los derechos laborales, ojo con avasallar leyes que ya están impuestas de defensa del trabajo? Digo, también no hay que ser ingenuo desde ese punto de vista, no es solo la reunificación sindical. Dos cosas, Javier. Vos sabés que todo acto, toda acción da para interpretación. Y ustedes la deben hacer porque es el trabajo de ustedes, de codificar la política. Algunos lo hacen muy bien, otros no tan bien, pero la tarea de ustedes es de codificar la política y yo celebro. Cuando leo a alguno de ustedes, veo quién decodifica la política. Bien, primero, nosotros somos una coalición. Relativamente es un hecho nuevo en la América Morena, las coaliciones. En Europa están más acostumbrados a las coaliciones porque son sistemas muchos parlamentaristas. Por lo tanto, en esos sistemas parlamentarios también tienen inconvenientes cuando tienen que formar mayoría. Sí, podemos tomar Italia, España, lo que ustedes quieran. Una excepción podría ser Alemania y algún país más. Por lo tanto, para nosotros, eso significa, esas coaliciones, un hecho político nuevo, relativamente nuevo, donde tenemos que administrar tensiones. No es sencillo eso. Por otro lado, claro que se hacen interpretaciones. Ahora, nosotros, en los hechos concretos, no hacemos ningún tipo de interpretación. ¿Por qué te digo esto? Porque para nosotros, este es el gobierno que trabajamos con anterioridad en el 2019. En el 2017 dijimos, hay 2019 allá en San Luis. Después trabajamos para que esos desencuentros que habían tenido Cristina Kirchner y Hugo Moyano se realizara y se realizó. Y después, no obstante eso, en la Comisión de Acción Política en el PJ la ampliamos a otros sectores del campo nacional y popular que no vienen del peronismo. O sea, la propia vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, dijo, esta es una coalición para ganar el gobierno, pero después tenemos que ampliarla. Bueno, ese es el desafío que tiene hoy el Frente de Todos. Ampliar la coalición y resolver las tensiones que hay en esta coalición hacia adentro. Desde mi mirada, hay que hacerla hacia adentro, no hacia afuera. Y también, como dice Javier... Pero pasa en la oposición también, ¿eh? Y con esto, digo, cortito, titular porque sabes, pero nos vamos. Pero con esto están espalda contra espalda, sabiendo que el otro lado que están proponiendo es el fin de la indemnización, buscarle alguna vuelta a este tema. Alberto Fernández, que dijo, no lo voy a hablar sin los gremios, pero esta historia está dando vuelta y supongo que hace también, digamos, que se una más. ¿Por sí o por no? Te lo respondo rapidito. 2003 al 2013... no digo al 2015, por los últimos años no fueron, se generaron 5 millones de puestos de trabajo. Con la misma legislación laboral, con las mismas organizaciones sindicales y prácticamente con la misma dirigencia. Es un problema de carácter socioeconómico y político. Las herramientas las determina un gobierno. Omar Plaini, muchísimas gracias por haber estado acá. Gran producción de Pablo Schneider en el día de la fecha. Gracias a Martín Cabrales, que tenemos cafecito, tenemos las cápsulas y un beso enorme. Es Fernando. ¿Dónde está Fernando? Que nos mimó, nos hizo los cafecitos, nos lo trajo. Mira, viste que a nadie, acá todos hacemos de todo, a nadie se le caen los anillos. Gracias, Plaini, de vuelta. No, gracias a ustedes. Dejá la campera, dejá la campera, Plaini. Y ustedes dejen la polifuncionalidad porque eso perjudica a los trabajadores, porque hacen de todo, me dicen. Nos volvemos a encontrar mañana, ¿a qué hora? Acá a las 10 de la noche. Y no decimos con quién, pero vamos a estar tomando café. Beso enorme a Martín Cabrales, gracias.